En la clase anterior se introdujo los tipos de transporte de membrana que se dan en la célula. En esta clase profundizaremos sobre ellos. Dentro del transporte pasivo veremos la difusión, la osmosis y la diálisis. Y dentro del transporte activo, el transporte activo primario, el secundario y el transporte mediado por vesículas. Aquí viene un ejemplo de los tipos de transporte ya vistos en la clase pasada, entre los que encontramos el transporte pasivo, dentro del transporte pasivo la difusión simple y la difusión facilitada, y el transporte activo. Siempre distinguimos el transporte activo porque emplea energía. Y una clasificación de los tipos de transporte a modo de esquema, en el que vemos transporte pasivo, donde incluimos difusión, osmosis y diálisis, son los que se van a ver en esta clase. Dentro de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. Aquellas sustancias que pueden atravesar la bicapa lipídica, como sustancias hidrofóbicas y sustancias pequeñas polares, lo hacen a través de difusión simple. La difusión simple consiste en el paso de sustancias a través de los fosfolípidos de la membrana. Se trata de un transporte pasivo que no se puede regular. Siempre que exista un gradiente, las sustancias se transportarán. Sustancias como los iones y moléculas polares grandes necesitan la ayuda de proteínas para su transporte. Este tipo de transporte se denomina difusión facilitada. Las sustancias que atraviesan la membrana por difusión facilitada pueden hacerlo gracias a proteínas canal, que son proteínas que tienen un espacio a modo de tubo que permite la entrada o salida de sustancias, o también es posible el transporte a través de proteínas transportadoras o carriers, que sufren un cambio de forma para permitir el paso de sustancias, como en el ejemplo que se ve en la imagen. Una de las características que posee la difusión facilitada es que puede ser regulada. Es decir, las proteínas canales o transportadoras pueden abrirse o cerrarse en respuesta a otras sustancias, permitiendo o negando el paso de una sustancia. La difusión simple, por el contrario, nunca puede ser regulada. Siempre que exista un gradiente, existirá difusión simple. Aquí viene el proceso de transporte a través de un carrier o transportador, en el que esta proteína está unida a la membrana y llegan unas sustancias, en este caso que pueden ser aminoácidos, azúcares o proteínas pequeñas. Al unirse en el sitio de unión de la proteína transportadora, esta cambia de forma, como vemos en el paso 3, permitiendo el paso de la sustancia al otro lado de la membrana. Por último, la proteína recupera de nuevo la forma original y espera a que una sustancia se una a su sitio de unión. Dentro de difusión simple es importante destacar dos tipos de transporte, la osmosis y la diálisis. Una de las moléculas que puede atravesar la bicapa lipídica es el agua. Para que existan movimientos de agua debe existir un gradiente, es decir, una diferencia de concentración entre dos soluciones. Cuando el soluto no puede atravesar la membrana para igualar las concentraciones, es necesario que se mueva el agua. Este transporte de agua es el denominado osmosis. El agua se mueve desde las zonas de menor concentración a las de mayor concentración. Al aumentar la cantidad de solvente, es decir, el agua, la concentración de una solución disminuye y por lo tanto la solución más concentrada se iguala con la menos concentrada. Es como si al cocinar una sopa ésta se encuentra demasiado salada. Al no poder retirar la sal, se añade agua y de esa manera la concentración de sal disminuye. Estos movimientos de agua son constantes en las células y dependen de la concentración del medio extracelular y del citoplasma. Cuando se coloca una célula en un medio isotónico, es decir, de la misma concentración que el citoplasma de la célula, la cantidad de agua que entra y sale es la misma, haciendo que la célula no cambie de forma ni tamaño. Si la célula se encuentra en un medio hipertónico, es decir, más concentrado que la célula perderá agua para tratar de igualar su concentración con la del medio. Esto provoca que la célula se arrugue, en un proceso denominado crenación. Cuando el medio es hipotónico, es decir, tiene menos concentración que la célula, el agua tiende a entrar para diluir el contenido celular. Esto provoca un aumento del tamaño de la célula hasta tal punto que puede producirse la rotura de la misma. Este proceso se denomina citólisis. En el caso de las células vegetales, los procesos son ligeramente distintos. Cuando la célula se encuentra en un medio hipotónico, de menor concentración que la célula, el agua entra al interior y provoca la turgencia de la célula. En este caso, lo que varía principalmente es el tamaño de la vacuola central.
Las células vegetales, al contar con una pared vegetal, esta evita que se hinche en exceso la célula y por lo tanto la célula no sufre roturas. En una solución isotónica, la entrada y la salida de agua es igual, por lo que la célula no cambia de tamaño. Cuando una célula vegetal se somete a una solución hipertónica, la vacuola reduce mucho su tamaño al expulsar agua hacia el exterior. En estos casos el citoplasma se condensa y entonces se dice que la célula está plasmolizada. Otro ejemplo de difusión simple es el proceso de diálisis. La diálisis es el proceso de separación de sustancias disueltas en función de su tamaño a través de una membrana semipermeable. Esta membrana permite el paso de moléculas de pequeño tamaño, como por ejemplo sales minerales, iones, y de agua, e impide el de las macromoléculas, como por ejemplo proteínas. En la imagen se observa cómo las moléculas azules, más pequeñas, atraviesan la membrana, mientras que las rojas, más grandes, no pueden atravesarla. Como se observa, es un transporte pasivo y por lo tanto a favor de gradiente, ya que los solutos van de la zona más concentrada a la zona más diluida. La diálisis tiene una función importante en el organismo, ya que permite mantener de manera correcta la concentración de sales en la sangre, mediante la eliminación selectiva de iones, evitando la salida de moléculas importantes para el organismo, como las proteínas. La diálisis se realiza en los riñones, concretamente en unas estructuras llamadas nefronas, y permite mantener el equilibrio de sales en el organismo. Como comentamos con anterioridad, ciertas sustancias no pueden atravesar la bicapa de fosfolípidos. Este es el caso de iones y moléculas polares grandes. Estas sustancias atraviesan la membrana ayudadas por las proteínas de membrana en un transporte denominado difusión facilitada. Existen distintos tipos de difusión facilitada en función del número de moléculas transportadas y la dirección en la que se transportan. Dentro de estos tipos se encuentra el transporte uniporte, en el que solo se transporta una molécula a la vez, y el cotransporte, en el que se transportan más de una molécula a la vez, normalmente dos. Dentro del cotransporte distinguimos el simporte, en el que dos moléculas se mueven en la misma dirección, ambas hacia el exterior o bien las dos hacia el interior. El cotransporte antiporte mueve moléculas en dirección contraria, es decir, cuando una entra, la otra sale de la célula. En cuanto al transporte activo, que es el que se realiza en contra de gradiente y por tanto empleando la energía del ATP, es posible distinguir dos grandes grupos de transporte activo: el transporte mediado por proteínas y el transporte mediado por vesículas. El primero es similar a la difusión facilitada, ya que emplea proteínas para el transporte a través de la membrana. Sin embargo, a diferencia de difusión facilitada, como es transporte activo, se realiza en contra de gradiente gastando ATP. Dentro del transporte activo, mediado por proteínas, distinguimos el transporte activo primario, en el que participa solamente una proteína transportadora, y el transporte activo secundario, en el que se realizan dos procesos de transporte acoplados. En cuanto al transporte mediado por vesículas, distinguimos el transporte de sustancias hacia el interior de la célula, denominado endocitosis, y el transporte hacia el exterior, denominado exocitosis. Dentro de la endocitosis se distinguen la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. En la exocitosis se distinguen la secreción y la excreción. Un ejemplo muy documentado de transporte activo primario es el de la bomba sodio-potasio. Se trata de un cotransporte antiporte que expulsa al exterior de la célula dos iones de sodio e introduce 3 iones de potasio al interior. Esto permite crear el gradiente normal de la membrana de las células, en el que existe mucho sodio al exterior de la célula y poco sodio al interior. Y en cuanto al potasio, lo normal es que exista mucho potasio al interior de la célula y poco potasio al exterior de la célula. El funcionamiento de esta bomba es el siguiente. En primer lugar, 3 moléculas de sodio se unen al lado citoplasmático de la bomba, es decir, a la cara que da al interior de la célula. En este punto, un ATP se hidroliza, se rompe, aportando un fosfato a la proteína. Este fosfato provoca un cambio de forma en la proteína que permite expulsar el sodio al exterior. De forma paralela, el potasio se une a la bomba, produciendo la desfosforilación de la proteína.
La desfosforilación de la proteína provoca un cambio de forma en la misma, provocando la entrada de potasio al interior de la célula. Como se ve, el ATP es esencial para este transporte, ya que aporta la energía necesaria para el funcionamiento de la bomba. Esta bomba es muy importante para la transmisión del impulso nervioso, ya que si no existe este gradiente iónico de sodio y potasio, las neuronas no pueden transmitir el impulso nervioso. En el transporte activo secundario se realizan dos transportes a la vez. Normalmente, una bomba emplea ATP para crear un gradiente que permite el ingreso de otra sustancia. El ejemplo clásico es el del cotransporte de sodio y glucosa. El objetivo de este transporte es la entrada de glucosa al interior de la célula, pues es una molécula de gran importancia para el metabolismo. Sin embargo, la glucosa no entra solo a la célula, necesita transportarse junto con el sodio. Como la célula mantiene una baja concentración de sodio, debido a la acción de la bomba sodio y potasio, este soluto tiende a ingresar en la célula. El transporte de sodio al interior de la célula arrastra la glucosa, permitiendo a ésta acceder al interior. Si este transporte continuara de manera continua, llegaría a un punto en el que el sodio se acumularía al interior y entonces no existiría más gradiente, impidiendo la entrada de glucosa. Para evitar esto, una bomba de sodio-potasio expulsa el sodio hacia el exterior, manteniendo el gradiente de sodio y permitiendo, por tanto, la entrada de glucosa. En el transporte activo secundario se realizan dos transportes a la vez. Normalmente, una bomba emplea ATP para crear un gradiente que permite el ingreso de otra sustancia. El ejemplo clásico es el del cotransporte de sodio y glucosa. El objetivo de este transporte es la entrada de glucosa al interior de la célula, pero es una molécula de gran importancia para el metabolismo. Sin embargo, la glucosa no entra sola a la célula, necesita transportarse junto con el sodio. Como la célula mantiene una baja concentración de sodio, debido a la acción de la bomba sodio y potasio, este soluto tiende a ingresar en la célula. El transporte de sodio al interior de la célula arrastra la glucosa, permitiendo a ésta acceder al interior. Si este transporte continuara de manera continua, llegaría a un punto en el que el sodio se acumularía al interior y entonces no existiría más gradiente, impidiendo la entrada de glucosa. Para evitar esto, una bomba de sodio-potasio expulsa el sodio hacia el exterior, manteniendo el gradiente de sodio y permitiendo, por tanto, la entrada de glucosa. Los transportes mediados por vesículas, también conocidos como movimientos masivos, consisten en el movimiento de moléculas grandes o moléculas pequeñas en grandes cantidades. Cuando este movimiento se da hacia el interior, se denomina endocitosis. En la endocitosis, las moléculas son englobadas en una membrana producida por la invaginación de la membrana plasmática. Estas invaginaciones forman una vesícula, es decir, una esfera de membrana que contiene al interior sustancias. Las vesículas de endocitosis viajan por el citoplasma y se unen a otras vesículas y a sistemas de membrana que se encuentran en el citoplasma, distribuyendo su contenido. Algunos de estos se degradan por lisosomas, otros se utilizan en el citosol y otros pueden ser utilizados en el mismo citosol. El transporte masivo hacia el exterior se denomina exocitosis. Las vesículas de exocitosis se liberan desde los sistemas de membranas del interior de la célula, especialmente del aparato de Golgi. Las vesículas de exocitosis se unen a la membrana plasmática y al unirse liberan su contenido al exterior de la célula. Dentro de la endocitosis distinguimos tres tipos de transporte. Si las sustancias que se incorporan a la célula son grandes, entonces este transporte se denomina fagocitosis. Estos materiales pueden ser microorganismos, restos de tejido u otros materiales. Al introducirse un material a la célula se forma una vesícula denominada endosoma, que pueden tener varios destinos según se ha comentado en diapositivas anteriores. Si son pequeñas o son sustancias disueltas, se denomina entonces pinocitosis. En otras ocasiones, la entrada de sustancias se realiza a través de receptores. Los receptores identifican la sustancia que entra a la célula y provocan una invaginación que forma una vesícula incorporando las moléculas al interior. Esta invaginación se realiza en una zona en la que la membrana se encuentra recubierta de unas proteínas denominadas clatrina, de tal modo que al formarse en la vesícula, esta queda rodeada de clatrina. Un ejemplo muy estudiado de endocitosis mediada por receptor es el de la absorción de colesterol a través de las proteínas LDL. Las personas que nacen sin estos receptores presentan niveles elevados de colesterol en la sangre.
Una característica de este tipo de transporte es que se puede regular bloqueando o liberando estos receptores. En la siguiente tabla tiene un resumen de los procesos de transporte mediados por vesículas vistos en esta clase. En esta clase profundizamos en distintos tipos de transporte. Dentro del transporte pasivo vimos la difusión, la ósmosis y la diálisis. Y dentro del transporte activo, el transporte activo primario, el secundario y el transporte mediado por vesículas. Dentro del transporte mediado por vesículas vimos la endocitosis, la exocitosis y los tipos de endocitosis, fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediado por receptores.